¿Cuántos años tenía cuando llegó por Calafate? Cuando yo llegué a Calafate por primera vez tenía 17 años. 17 años. Sí, madre de 3 hijos, 3. Rebeca, María y Marta. Marta era recién nacida. Llegué a los 17 años y vine a vivir a la ladrillería, porque como mi esposo era ladrillero, entonces yo tenía que vivir en la ladrillería. Viví en la ladrillería de Enrique Gómez y después nos fuimos a la ladrillería de Palmitesa, que nos hizo unas piecitas ahí, te estoy hablando de esa época, que no había agua caliente, no había agua, no había pozo. Me acuerdo que pasaba una sequía por al lado de la casa y las chicas se levantaban, salían y se lavaban la cara, porque la teníamos ahí, el agua era limpita. Claro. Después en el chorrillo que venía, que más o menos de la casa, sería así como la subida, venía al río y yo ahí hacíamos con mi esposo forma de un pozo con piedras para lavar la ropa, porque no teníamos agua, no se usaba otra cosa en esas épocas, te estoy hablando del 61. Así que ahí lavábamos la ropa y después la colgábamos todo en las matas, ahí cuando viví, tenía 17 años yo. ¿Y eso era verano? Verano. ¿Y en invierno igual rompían la escarcha para sacar el agua. Ajá. Me acuerdo que como él tenía herramientas siempre de la ladrillería, le golpeábamos y sacábamos el agua de ahí. Pasaba al ladito, era un chorrillo. Claro. Y ese era nuestro lavamanos. Es siempre relacionada con el tema del lavado de ropa y planchado, ¿no? Sí, la que me enseñó el lavado y el planchado fue la esposa de Enrique Gómez, la mamá de Dubina Gómez, Guillermina. Doña Guillermina, ella sí. le lavaba el Hotel Amado y ella me tomó, como yo había venido recién y él estaba trabajando, entonces me dio la oportunidad de trabajar con ella. Entonces planchábamos las sábanas que le lavaba ella al Hotel Amado. Sí. Y tenía otros lavados que se lavaba con tina y iba a buscar el agua con una cachirula al río, con unos tambores grandotes y acarreábamos el agua y ella me enseñó a mí a lavar y a planchar. Íbamos al río y lavábamos la lana y la estirábamos todas ahí y yo con esa señora aprendí a lavar y a planchar. Eso todo en el rancho viejo de Enrique El rancho Gómez, viejo, sí, 9 de julio. no teníamos casa, eran ranchitos precarios. Vivíamos muy humilde, mucha necesidad pasamos. Pero bueno, ella me enseñó a trabajar y empecé a trabajar. Después trabajé con Michelangelo, en el Hotel Quijote, en Roy Negro, iba a trabajar 2 veces por semana. Y después trabajaba casa por casa, planchando y lavando. Y hasta ahora sigo haciendo ese trabajo. Planchando. ¿Todavía seguís planchando? Todavía sigo planchando por ahora. ¿Y usted es nacida dónde? En Punta Arenas. Yo llegué Ajá. a los 4 años a Río Gallego y me crié a los 13 años, lo conocí a él. Y nos casamos a los 15. Yo tenía 15 años cuando me casé. Soy madre de 7 hijos, tengo 12 nietos y 3 bisnietos. Me casé jovencita. Sí. ¿Su papá también eran de Punta Arenas? Mi papá y mi mamá eran chilenos, pero yo nunca más volví a Chile. Yo me crié en la Argentina. Yo amo la Argentina. ¿Pero a pasear tampoco? ¿No? Fui un año que lo acompañé a él, pero por poco tiempo. Río Gallego y Calafate fue los dos pueblos donde me abrieron puertas para aprender muchas cosas y vivir. Y Calafate fue el lugar donde yo más me crié, me hice futuro, aprendí muchas cosas y amo Calafate. Me siento una calafateña. Así que eso lo dejo así. ¿Y al amigo dónde lo conoció? En Río Gallego. En Río Gallegos. Porque nosotros somos creyentes. Sí. Tuvimos de pastores 6 años en la iglesia de Calafate y después se lo entregamos al pastor que actualmente está ahora, que es Antonio Bellida y Lidia Velázquez. Pero nosotros estuvimos a cargo de la obra y porque nos conocimos ahí, cuando recién nos convertimos, nos conocimos en la iglesia los dos, nos casamos y formamos nuestra familia. No te estoy hablando de una religión ni nada, te estoy hablando de un estilo de vida. Sí, por supuesto. Sí. Fueron los primeros pastores. Fuimos los primeros pastores de la iglesia de Calafate. Calafate, ¿no? Sí. Y mis hijos todos se criaron acá y ellos ahora cambiaron de rumbo porque se casaron con chicos del norte y se fueron a vivir a otro lugar. Claro. Pero siguen siempre con el tema pastorado. Mi hijo es misionero, está en México
y mi hija Rebeca y Tamara están en Luján, que son pastores, y Marta, que es evangelista, que ella anda de lugar en lugar, pueblo en pueblo. ¿Y qué sintió en esa época cuando él le propone venir a Calafate? ¿Tenía idea de lo que era Calafate en esa época? ¿No conocía nada? Dijo, probamos, ¿qué hacemos? Sí, nada, porque en esos tiempos uno no preguntaba. Ajá. Las mujeres de antes hacían caso, sí, no son como las de ahora. Sí, no, es verdad, porque mi esposo me dice, nos vamos a trabajar a Calafate y nos fuimos. Siempre me acuerdo que llegué a la casa de Enrique Gómez, que está ahí ahora que hicieron TDF, creo ahí. Sí. Bueno, llegué y me paré en la ventana y vi el Cerro Grande ese. Me dio una cosa, pero como era joven, con energía, fuerza. Claro, con algo novedoso, yo dije, bueno, lo vamos a lograr. Trabajé mucho a la par de mi esposo, lo ayudé mucho. Y me gustó Calafate, me gustó. En el invierno a veces nos teníamos que ir porque nos quedábamos sin trabajo, pero en la temporada volvíamos a venir otra vez. Y ahora ya estamos radicados definitivamente acá. Cuando en el año 77 nos dieron esta vivienda, de este barrio, sí. Y ya ahí ya nos establecimos definitivamente acá. Cuénteme, ¿cómo era el barrio este? ¿Estaba todo poblado o no? No, esto era lo último era lo último de la avenida, porque era todo pura metro de arena. Claro, todo. Cuando vinimos hasta la puerta era así más o menos un metro de arena. Que vos igual vivías ahí. Por eso le pregunté. Éramos lo último nosotros y ahora quedamos en el centro. Calafate ha crecido mucho y estamos muy orgullosos de Calafate. Yo por mi parte estoy muy orgulloso de Calafate. La gente muy amable, muy buena, me brindaron mucha ayuda a mí, emocional, económica y todo. En cuanto a amistades, igual. Si tuviera que agradecerle a la gente de Calafate, no tendría palabras para agradecerle. Mucha gente que me ayudó en Calafate. Don Coronado, con el tema de ser pastor, cuando llegó, ¿era todo una novedad en Calafate? ¿Había una familia que tenía la misma idea o ustedes fueron los primeros y fueron integrando? Veníamos ahí donde en la Guillermina le decían, Gallardo, que le decían, Chihuahua, que le decían. Don Gallardo, sí. Claro, ahí. Bueno, ahí veníamos por lo general a esa casa que nos recibieron. Y entonces ahí salíamos a predicar. O sea, predicamos ahí a veces, en esa casa. Está frente a la iglesia. Sí. Ahí no había nada, en ese tiempo no había municipalidad, no había nada. Unos galpones de iglesia no habían ahí, nada más. Fuimos discriminados por ser los primeros evangélicos que vivíamos en Calafate. Sí. Porque nos decían que nosotros a los chicos les inculcamos, les obligábamos a ir a la iglesia. Y no era así. Porque era la primera familia que hubo en Calafate que procesaba otra religión aparte de la católica. Aparte de la católica. Pero ahora no, porque ahora ya el pueblo creció, hay más gente, la iglesia de los Gauchos 960 está más valorizada, le dan su lugar, pero nosotros pagamos un precio acá, por ser los primeros. ¿Pero era por una cuestión de la sociedad? De la sociedad, porque no entendían, no comprendían. Lo que era la religión católica y no había otra. Claro. La primera vez que vinimos a evangelizar acá, vinimos un grupo de gallegos. Claro. Vinimos un grupo de gallegos, venían dos chicos que tenían 12 años, tocaban acordeón a piano. Entonces, claro, nosotros nos poníamos, por ejemplo, en un terreno baldío y los chicos tocaban el acordeón y cantaban coros. Entonces la gente les llamaba la atención, ellos venían, se amontanaban ahí a escuchar, ¿no? Y bueno, así empezaba a evangelizar. Y después nos fuimos por un tiempo a Gallego de vuelta y después volvimos nosotros, otra vez de vuelta, y nos hicimos cargo de la iglesia. Pero fue un lapso de tiempo, ¿no? Los chicos de la escuela igual lo sufrieron. También, sí. Mis hijos en el colegio lo sufrieron igual. Porque nosotros tenemos nuestra manera de criar a nuestros hijos, enseñar buenas costumbres, buenos principios. Entonces, claro, no queríamos que vayan a ciertos lugares, los teníamos ahí controlados, ¿no? Y los principios, gracias a Dios le enseñamos buenos principios, porque es lo que no tocar lo que no es de ellos, no agarrar cosas ajenas, los buenos principios que se le enseña a una familia, ¿no? Y no beber, no fumar, todas esas cosas le enseñamos. Y no, ellos lo hacían caso, al menos me hicieron caso hasta ahí.
Pero hoy en día tenés que estar orgulloso que es. Sí, tengo una familia. Sí. Y después de todo lo que vos Aparte viniste a hacer, también, que hoy se multiplicó en un montón de iglesias y religiones similares. Y- El Calafate sí, ha cambiado sí, totalmente. Sí. Aparte mis nietos, todos ellos siguen también. Siguen toda la. Sí. Toda la familia Toda. y nadie le obligó, solo lo eligieron por elección. Tenemos una buena familia, gracias a Dios Sí. tenemos una buena familia. Pero bueno, como toda cosa nueva, a Que veces no la estén gente la se droga, resiste. que no y estén- Pero es lo único, Hoy es esta sociedad, bueno, hay que estar abierto a un montón de Sí. cosas, ¿no? Que antes no Lo había. único que Claro. pasamos que fue difícil fue esa etapa, pero después nada Claro. más. En cuanto al trabajo, a lo económico, no, nunca, nunca. Los vecinos que tuvimos fueron muy buenos. Me acuerdo cuando nos fuimos a vivir 12 años a Luján y volvimos, yo lo único que tenía era la casa, porque habíamos vendido todo y la tenía alquilada. Y me vine ahí, acá al lado, que tenía una sola habitación, no teníamos baño, me vine con Claudia y Jonathan, con los dos más chicos, y no tenía nada, mesa, silla, Empezar de nada. nuevo. Y viene mi vecina de al lado y me golpea la puerta y me dice: vecina, yo me voy por 3 meses a Buenos Aires y necesitaría que usted se quede a cuidar mi casa. Me abrió las puertas de su casa, que es la señora de Villalba, la mamá de Daniel. Me abrió la puerta de su casa sin saber ella lo que yo estaba pasando, y estuve 3 meses ahí hasta que yo recuperé la casa, que me la entregaron, pude armar, comprar mis muebles otra vez y volverme a radicar en Calafate. Así que son gente que hay que reconocer lo que ellos han hecho por nosotros. Años de vecinos, por eso. Sí, sí. Todos jóvenes, teníamos Claro. nuestro potrero acá atrás, ¿no? Con Coronado, bueno para el fútbol. Jugar al fútbol. Y toda la gente que nos conoce en Calafate sabe que vamos a la iglesia y que somos una familia con buenos principios. ¿Y el amigo usted siempre, aparte del ladrillo, hizo alguna otra actividad? Sí. Sí, después de hacer ladrillo me iba a la construcción. Ajá. O sea, dejaba allá, por ejemplo, cuando terminamos la temporada, y después me iba a trabajar, cuando empezaron a hacer los cuarteles, empezamos las bases de los cuarteles que eran ellos. Ujú. Ahí empecé a trabajar de albañil. Así que me iba de abril hasta junio más o menos, cuando se venía la nieve que separaba el trabajo de construcción. Así que de abril, mayo, junio, en junio parábamos, porque a veces venía la nevazón, la escarcha, y así que ahí empecé a trabajar los cuarteles, también haciendo la base ahí, los cuarteles, y también los ladrillos que hicieron ahí también. La calle igual. Esa es una obra de varios años, Claro, ¿no? sí, sí. También ahí laburé. El puente igual, el Y después el puente que está en la comisaría, ahí trabajé con Gotti haciendo ese Con Coti puente. estuviste ahí. Claro. Y después Ahí estuviste también. por la municipalidad también en la También, época que se también hizo tuve todo oportunidad de Sereno el también. planteo Sí. del cementerio, paredones y nichos nuevos, Sí. ¿no? No estuve cuando tenía el matadero. También. Hacía sereno el matadero ahí. Es el de último noche. trabajo. Sí. Después por falta de documentación, porque tenía mala mi documentación, tuve que renunciar. O sea. También así que trabajamos con las empanadas. Ahí paré ahí paré porque tenía un problema de identidad. Ajá. Tenía un problema de identidad porque yo me llamaba Daniel Coronado Guajardo, y la señora que me creció me quitó la identidad y me puso Segundo Antonio Coronado y me puso el apellido de ella. Entonces ¿cómo que me robó la identidad? Porque yo quedé huérfano de padre y madre cuando era chico. Ajá. Entonces esa señora me cambió la identidad. Entonces que yo empecé yo sabía que no me llamaba así, empecé a reclamar y fui al consulado, le dije dónde había nacido, entonces me mandaron mi certificado de nacimiento y yo era Daniel Coronado Guajardo, hijo de Timoteo Coronado, de Claudina Guajardo. Entonces empecé a arreglar mi documentación y por eso tuve que salir a la municipalidad porque no tenía la documentación. Real. Claro. Entonces, bueno, eso lo logré, pero ya después de grande, muy grande ya. Claro. ¿Cuántos años tenía cuando...? Cuando logré mi documentación, casi tenía más de 50 años ya. Bueno, todos conocíamos como Antonio Coronado. Claro. Sí. Entonces... 29 años hace, la edad de sí, Johnny. así que bueno, y entonces eso lo arreglé todo acá, tuve que ir a cruzar a la familia en gallego y un montón de cosas hasta que pude arreglar mi documentación. Ahora sí tengo mi radicación definitiva con la con Guajardo, e incluso los títulos de propiedad de la casa también ahora pasaron a ser así, todo. Tuve que hacer todo un cambio de casamiento, todo, ¿no? Todo, sí, todo un cambio total, ¿no? Bueno, lo logré.